Papa Benedicto XVI, 5 de abril de 2009, Domingo de Ramos. Queridos hermanos y hermanas, junto con una creciente muchedumbre de peregrinos, Jesús había subido a Jerusalén para la Pascua. En la última etapa del camino, cerca de Jericó, había curado al ciego Bartimeo, que lo había invocado como hijo de David y suplicado piedad. Ahora que ya podía ver, se había sumado con gratitud al grupo de los peregrinos. Cuando a las puertas de Jerusalén Jesús montó en un borrico, que simbolizaba el reinado de David entre los peregrinos, explotó espontáneamente la alegre certeza: es él el hijo de David. Y saludaban a Jesús con la aclamación mesiánica: bendito el que viene en nombre del Señor. Y añaden: bendito el reino que llega de nuestro Padre David. Hosanna en el cielo. Marcos 11:9 siguientes. No sabemos cómo se imaginaba exactamente los peregrinos entusiastas el reino de David que llega, pero nosotros, ¿hemos entendido realmente el mensaje de Jesús, hijo de David? ¿Hemos entendido lo que es el reino del que habló al ser interrogado por Pilato? ¿Comprendemos lo que quiere decir que su reino no es de este mundo? ¿O acaso quisiéramos más bien que fuera de este mundo? San Juan, en su Evangelio, después de narrar la entrada en Jerusalén, añade una serie de dichos de Jesús en los que él explica lo esencial de este nuevo género de reino. A simple vista, podemos distinguir en estos textos tres imágenes diversas del reino en las que, aunque de modo diferente, se refleja el mismo misterio. Ante todo, Juan relata que entre los peregrinos que querían adorar a Dios durante la fiesta, había también algunos griegos. 12:20. Fijémonos en que el verdadero objetivo de estos peregrinos era adorar a Dios. Esto concuerda perfectamente con lo que Jesús dice en la purificación del templo: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Marcos 11:17. La verdadera meta de la peregrinación ha de ser encontrar a Dios, adorarlo, y así poner en el justo orden la relación de fondo de nuestra vida. Los griegos están en busca de Dios, con su vida están en camino hacia Dios. Ahora, mediante dos apóstoles de lengua griega, Felipe y Andrés, hacen llegar al Señor esta petición: quisiéramos ver a Jesús. Juan 12:21. Son palabras mayores. Queridos amigos, por eso nos hemos reunido aquí. Queremos ver a Jesús. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo Jesús en aquel momento ante esta petición? En el Evangelio no aparece claramente que hubiera un encuentro entre aquellos griegos y Jesús. La vista de Jesús va mucho más allá. El núcleo de su respuesta a la solicitud de aquellas personas es: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Juan 12:24. Y esto quiere decir ahora que no tiene importancia un coloquio más o menos breve con algunas personas que después vuelvan a casa. Vendré al encuentro del mundo de los griegos como un grano de trigo muerto y resucitado, de manera totalmente nueva y por encima de los límites del momento. Por su resurrección, Jesús supera los límites del espacio y del tiempo. Como resucitado, recorre la inmensidad del mundo y de la historia. Si como resucitado va a los griegos y habla con ellos, se les manifiesta de modo que ellos, los lejanos, se convierten en cercanos, y precisamente en su lengua, en su cultura, la palabra de Jesús irá avanzando y será entendida de un modo nuevo. Así viene su reino. Por tanto, podemos reconocer dos características esenciales de este reino. La primera es que este reino pasa por la cruz, puesto que Jesús
se entrega totalmente. Como resucitado puede permanecer a todos y hacerse presente a todos. En la Sagrada Eucaristía recibimos el fruto del grano de trigo que muere, la multiplicación de los panes que continúa hasta el fin del mundo y en todos los tiempos. La segunda característica dice, su reino es universal. Se cumple la antigua esperanza de Israel. Esta realiza de David ya no conoce fronteras, se extiende de mar a mar, como dice el profeta Zacarías 9:10. Es decir, abarca todo el mundo. Pero esto es posible solo porque no es la soberanía de un poder político, sino que se basa únicamente en la libre adhesión del amor, un amor que responde al amor de Jesucristo, que se ha entregado por todos. Pienso que siempre hemos de aprender de nuevo ambas cosas. Ante todo, la universalidad, la catolicidad. Esta significa que nadie puede considerarse a sí mismo, a su cultura, a su tiempo, a su modo como absoluto. Y eso requiere que todos nos acojamos recíprocamente, renunciando a algo nuestro. La universalidad incluye el misterio de la cruz, la superación de sí mismo, la obediencia a la palabra de Jesucristo, que es común en la común iglesia. La universalidad es siempre una superación de sí mismo, renunciar a algo personal. La universalidad y la cruz van juntas, sólo así se crea la paz. La palabra sobre el grano de trigo que muere sigue formando parte de la respuesta de Jesús a los griegos. Es su respuesta. Pero a continuación, él formula una vez más la ley fundamental de la existencia humana. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Juan 12:25. Es decir, quien quiera tener su vida para sí, vivir solo para él mismo, tener todo en puño y explotar todas sus posibilidades, este es precisamente quien pierde la vida. Esta se vuelve tediosa y vacía, solamente en el abandono de sí mismo, en la entrega desinteresada del yo en favor del tú, en el sí a la vida más grande, la vida de Dios, nuestra vida se ensancha y engrandece. Así, este principio fundamental que el Señor establece es, en último término, simplemente idéntico al principio del amor. En efecto, el amor significa dejarse a sí mismo, entregarse, no querer poseerse a sí mismo, sino liberarse de sí, no replegarse sobre sí mismo. ¿Qué será de mí si no mirar adelante hacia el otro, hacia Dios, hacia los hombres que Él pone a mi lado? Y este principio del amor que define el camino del hombre es una vez más idéntico al misterio de la cruz, al misterio de muerte y resurrección que encontramos en Cristo. Queridos amigos, tal vez sea relativamente fácil aceptar esto como gran visión fundamental de la vida, pero en realidad concreta no se trata simplemente de reconocer un principio, sino de vivir su verdad, la verdad de la cruz y la resurrección. Y por ello, una vez más, nos basta una única gran decisión. Indudablemente, es de importancia esencial lanzarse a la gran decisión fundamental, al gran sí que el Señor nos pide en un determinado momento de nuestra vida. Pero el gran sí del momento decisivo en nuestra vida, el sí a la verdad que el Señor nos pone delante, ha de ser después reconquistado cotidianamente en las situaciones de todos los días, en las que una y otra vez hemos de abandonar nuestro yo, ponernos a disposición, aun cuando en el fondo quisiéramos más bien aferrarnos a nuestro yo. También el sacrificio, la renuncia son parte de una vida recta. Quien promete una vida sin este continuo y renovado don de sí mismo, engaña a la gente. Sin sacrificio no existe una vida lograda. Si echo una mirada retrospectiva sobre mi vida personal, tengo que decir que precisamente los momentos en que he dicho sí a una renuncia
Han sido los momentos grandes e importantes de mi vida. Finalmente, San Juan ha recogido también en su relato de los dichos del Señor para el Domingo de Ramos una forma modificada de la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Ante todo, una afirmación. Mi alma está agitada. 12:27. Aquí aparece el pavor de Jesús ampliamente descrito por los otros tres evangelistas, su terror ante el poder de la muerte, ante todo el abismo del mal que ve y al cual debe bajar. El Señor sufre nuestras angustias junto con nosotros, nos acompaña a través de la última angustia hasta la luz. En Juan siguen después dos súplicas de Jesús, la primera formulada solo de manera condicional. ¿Qué diré? Padre, líbrame de esta hora. 12:27. Como ser humano, también Jesús siente impulsado a rogar que se le libre del terror de la pasión. También nosotros podemos orar de este modo. También nosotros podemos lamentarnos ante el Señor como Job, presentarle todas nuestras peticiones que surgen en nosotros frente a la injusticia en el mundo y a las trabas de nuestro propio yo. Ante Él no hemos de refugiarnos en frases piadosas, en un mundo ficticio. Orar siempre significa luchar también con Dios. Y como Jacob podemos decirle, no te soltaré hasta que me bendigas. Génesis 32:27. Pero luego viene la segunda petición de Jesús, glorifica tu nombre. Juan 12:28. En los sinópticos este ruego se expresa así, no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Al final, la gloria de Dios, su señoría, su voluntad, es siempre más importante y más verdadera que mi pensamiento y mi voluntad. Y esto es lo esencial en nuestra oración y en nuestra vida. Aprender este orden justo de la realidad, aceptarlo íntimamente, confiar en Dios y creer en Él, que Él está haciendo lo que es justo, que su voluntad es la verdad y el amor, que mi vida se hace buena si aprendo a ajustarme a este orden. Vida, muerte y resurrección de Jesús son para nosotros la garantía de que verdaderamente podemos fiarnos de Dios. De este modo se realiza su reino. Queridos amigos, cuando tocamos la cruz, más aún, cuando tocamos el misterio de Dios, el misterio de Jesucristo, el misterio de que Dios ha amado tanto al mundo, a nosotros, que entregó a su Hijo único por nosotros. Juan 3:16. Toquemos el misterio maravilloso del amor de Dios, la única verdad realmente redentora, pero hagamos nuestra también la ley fundamental, la norma constitutiva de nuestra vida, es decir, el hecho de que sin el sí a la cruz, sin caminar día tras día en comunión con Cristo, no podemos lograr la vida. Cuanto más renunciemos a algo por amor a la gran verdad y al gran amor, por amor de la verdad y el amor de Dios, tanto más grande y rica se hace la vida. Quien quiere guardar su vida para sí mismo la pierde. Quien da su vida cotidianamente en los pequeños gestos que forman parte de la gran decisión, la encuentra. Esta es la verdad exigente, pero también profundamente bella y liberadora en la que queremos entrar paso a paso. Que el Señor bendiga este camino. Amén.